Iniciamos una segunda sesión de trabajo en la unidad número 2. Esta vez nosotros nos vamos a focalizar en los factores de riesgos en el almacén, o sea, ya vamos entrando en un terreno específico, en donde nosotros podemos constatar que la mayoría de los accidentes laborales no se producen por causas naturales o inevitables. Tienen su origen en una condición de trabajo inadecuada o en los denominados factores de riesgo. Estos factores de riesgo se clasifican en equipos de trabajo, condiciones ambientales, carga de trabajo y organización de trabajo. Una de estas clasificaciones que falle o todas en conjunto, inevitablemente pueden convocar a la ocurrencia de un accidente laboral. Y esto no solamente está circunscrito a la administración de bodega, sino también a otros sectores de la producción, como pueden ver ustedes ahí en las fotografías que presenta la lámina. Los equipos de trabajo evidentemente son necesarios para realizar las operaciones al interior de un almacén. ¿Con el fin de qué? De manipular los materiales. Por ejemplo, las máquinas, las herramientas, las instalaciones y los daños que pueden causar los equipos en la salud del trabajador pueden ser accidentes en general, aplastamientos, atropellos, cortes o caídas en los casos menores. También son importantes las condiciones ambientales, las que están presentes en el ambiente local y pueden hacer que se resienta la salud del trabajador por las exposiciones a los ruidos, a las vibraciones, emanaciones de gases, agentes químicos o biológicos que pueden venir dentro de los productos que se encuentran dentro de los envases que están allí almacenados. La carga de trabajo en general se caracteriza por los esfuerzos físicos que ocasionan lesiones en la espalda y las articulaciones, cuando el trabajador realiza actividad de carga y descarga manual durante periodos prolongados de tiempo, situación que hoy día está regulada por la ayuda del equipamiento moderno que se dispone. Dentro de los factores de riesgo en el almacén, nosotros podemos identificar qué tipo de accidentes se pueden producir. La clase 1 nos está hablando de lesiones de incapacidad, de una incapacidad transitoria, incapacidad permanente y, en el peor de los casos, que originen la muerte. La clase 2 está relacionada con las lesiones de atención médica, incapacidad del herido durante una jornada laboral. La clase 3, que implica lesiones que deben ser atendidas de emergencia, vale decir, de primer auxilio. Atención en la empresa y si hay que esperar durante la jornada laboral, no descuidando al accidentado. Y la clase 4, los daños a la propiedad, donde se incluyen todos los daños materiales. No se puede desconocer que el accidente no solamente afecta al trabajador, sino también a sus instalaciones, al equipamiento y, en general, produce un daño a la producción. Terrenos disparejos u obstáculos en el camino pueden ocasionar las denominadas caídas al mismo nivel, que suelen ocurrir por tropiezos o resbalones, normalmente ocasionados por la presencia de sustancias o objetos que puedan provocar caída. En cuanto a los daños, podemos hablar de contusiones, alteraciones musculoesqueléticas, en algunos casos más graves, fracturas. ¿Qué medidas preventivas nosotros podemos considerar para evitar que sucedan estos eventos? Primero, mantener un nivel adecuado de orden y limpieza,
Segundo, respetar y dejar libre de obstáculos los caminos de circulación, vale decir, los pasillos que está compuesto el almacén. Señalizar los obstáculos que no pueden ser eliminados y, obviamente, el calzado de seguridad tiene que tener una base antideslizante. En cuanto a caídas de distinto nivel, que son caídas que se producen desde una altura que pueden tener consecuencias graves dependiendo de las circunstancias del accidente. En los almacenes suelen ocurrir por el manejo de cargas en escaleras. En cuanto a daños, contusiones, alteración de músculo esquelética, fractura, lesiones graves e incluso la muerte. No se recomienda tomar a pulso, como se dice literalmente, una carga que resulte un poco desestabilizante y utilizar una escalera para llegar al lugar de depósito. Medidas preventivas. En cuanto a escaleras de mano, manteniendo un nivel adecuado de seguridad cuando se tenga que transportar de forma manual una carga sobre este tipo de escalera. Las escaleras de mano se emplearán cuando se garantice un sistema de apoyo y de sujeción con zapatos antideslizantes en su base. A más de 3 metros de altura se utilizarán equipos de protección individual anticaída. Nunca se utilizarán escaleras para alcanzar alturas superiores a 5 metros. Las escaleras de mano formarán un ángulo de unos 75 grados en relación a la horizontalidad. Las escaleras de tijera deberán disponer de un tope de apertura y de una cadenilla de cable de acero en la mitad de la altura para limitar su apertura. Una escalera nunca podrá ser utilizada por más de un trabajador a la vez. El ascenso y descenso debe realizarse en forma frontal. En cuanto a los riesgos en la manipulación manual de carga, daños, fatiga física por elevado esfuerzo físico necesario o lesiones que se pueden producir de forma inmediata o por la acumulación de pequeños traumatismos. Factores de riesgo, carga demasiado pesada, necesidad de realizar movimientos que impliquen torsión o flexión del torso para su manipulación, movimientos bruscos de la carga durante su manipulación, inestable al realizar los movimientos de la carga, manipulación de la carga en el suelo irregulares, resbaladizos o en un espacio insuficiente, y necesidad de cambiar de agarre mientras se manipula la carga. En cuanto a las medidas preventivas, emplear los medios mecánicos cuando sean necesarios, tales como palanca, gatos hidráulicos o carretillas. Levantar pesos adecuados a las condiciones físicas de cada persona sin superar los 25 kilogramos y prohibir la manipulación de carga a mujeres embarazadas. Mantener las instalaciones de forma adecuada para la manipulación de la carga. Formar e informar a los operarios sobre las medidas que deben tener en cuenta al manipular la carga. En cuanto a los cortes o pinchazos con elementos cortantes, suelen producirse cuando se emplean herramientas o utensilios que tienen alguna parte punzante o cortante, pudiendo ocasionar lesiones leves y graves desde simples cortes hasta pérdida de algún movimiento por daño a un tendón, a modo de ejemplo. Medidas preventivas, emplear herramientas en buen estado y adecuados para cada trabajo. Colocar fundas protectoras a los distintos elementos punzantes y cortantes. Formar e informar a los operarios sobre la utilización de este tipo de herramientas. En cuanto a los contactos eléctricos directos o indirectos, los daños derivados de contacto eléctrico se producen cuando una corriente eléctrica pasa por el cuerpo humano y produce daños a la salud. Daños se pueden producir conmociones musculares, dificultad para respirar, quemaduras, paro cardíaco e incluso la muerte, o con la electricidad.
Medidas preventivas, revisar periódicamente las instalaciones y equipos por parte de los especialistas. Instalar tomas de corriente. No utilizar alargadores en mal estado ni sobrecargas en los enchufes. No utilizar equipos ni instalaciones cuando estén mojados. Formar e informar a los operarios sobre los riesgos. En cuanto a los riesgos de incendios, en los almacenes los riesgos de incendio pueden deberse a pequeños accidentes o al mal estado de las instalaciones eléctricas del local. Para evitar posibles incendios, los edificios y locales tendrán que cumplir los establecimientos en el Código Técnico de Edificación, donde se incluyen determinadas normas para reducir la posibilidad de que ocurra algún accidente. Daños, asfixias, quemaduras, que pueden ser leves hasta muy graves, pudiendo provocar incluso la muerte. Como medidas preventivas, alejar combustibles y productos inflamables de fuentes de calor y almacenarlos en recipientes adecuados y correctamente identificados. Revisar y controlar las instalaciones eléctricas y desconectar los equipos al acabar el trabajo. Mantener precaución con aparatos que produzcan calor y prohibir fumar en las instalaciones del establecimiento. Formar y dar a conocer a los trabajadores los planes de emergencia y evacuación para que sepan cómo actuar en caso de un incendio en el almacén. Y realizar y participar en simulacros de emergencia. Y un detalle que no se puede olvidar, que no está señalado aquí en el documento, el aseo permanente. Elementos que se pueden convertir en combustible en cualquier momento por algún tipo de descuido o una acción infortunada de una tercera persona o de falla en los equipos de combustión interna, a modo de ejemplo. En cuanto a los factores de riesgos, nosotros podemos estar expuestos a riesgos ergonómicos que están relacionados con el equipamiento que se le entrega al trabajador y que se adapte a su estructura física. Riesgos mecánicos, químicos, ambientales, psicosociales cuando se trabaja a mucha presión, riesgos eléctricos, riesgos públicos, por ejemplo, la ocurrencia de algún atentado, algún robo, los riesgos biológicos y fisioquímicos. Cuanto a los criterios de aplicación en la prevención de riesgo, hay que considerar la prevención de refalones, tropiezos y caídas en el trabajo, vale decir, el autocuidado y la responsabilidad que debe tener el empresario o los empresarios para mantener las instalaciones en forma adecuada y expeditas para un trabajo exitoso. En cuanto a la prevención de accidentes propiamente tal, un sistema apropiado de gestión de salud y seguridad previene accidentes a través de, primero, la identificación de las zonas peligrosas. Segundo, la toma de decisiones y su puesta en práctica. Y la comprobación de que las medidas tomadas han sido eficaces. Si esto no sucede, evidentemente la posibilidad de que ocurra un evento no deseado de estas características va a estar siempre latente y puede ocurrir en cualquier momento. En cuanto a las fases de aplicación para la prevención de los accidentes, primero la identificación del problema de planificación. No toda la planificación suele ser perfecta, hay detalles que hay que corregir en el camino. Una planificación se considera óptima cuando tiene un 80% a lo menos, o un 70% posible de asertividad en su proyección. Siempre habrá ese 20% más menos que habrá que hacer ajustes y a esto nos referimos cuando hablamos de identificación de los problemas de planificación. Segundo, la organización, donde debe quedar claramente establecidas las responsabilidades. Tercero, el control, que es una responsabilidad del supervisor encargado, como también la supervisión y revisión permanente de todo lo que esté relacionado con la acción
de las tareas laborales. En cuanto a las buenas prácticas de trabajo, tenemos el orden y limpieza, la iluminación adecuada, los pavimentos en buen estado, las escaleras también en buen estado y con sus gomas antideslizantes. Y si existe la necesidad de que hayan cables sueltos por alguna emergencia, que estos estén en condiciones que no constituyan un riesgo latente. En cuanto a la señalética de prevención de riesgos, primero tenemos la llamativa, vale decir, la que capta la atención del que está observando. Que sea clara, vale decir que el mensaje que tiene escrito sea de fácil comprensión. Que sea anticipatoria, que permita detectar con anticipación el riesgo. Y que sea orientadora, que nos permita asumir una pauta conductora hacia evitar la ocurrencia del accidente sobre un riesgo señalado. ¿Dónde la debemos ubicar? En los equipos contra incendios, en los equipos de emergencia, en las salidas de emergencia y en sitios y elementos que presenten riesgo como columnas, almacenamiento de materiales peligrosos y en áreas críticas que están claramente señaladas. En cuanto a la clasificación de señales, vamos a distinguir 4 tipos. Las señales de prohibición, las señales de acción de mando, las señales de prevención, las señales de información de condiciones seguras. Ahora entremos al terreno de los extintores. Para entrar al terreno de los extintores tenemos que hablar brevemente de lo que es la ocurrencia de fuegos. ¿Cómo se produce una combustión? ¿Qué es lo que entendemos por fuego, qué entendemos por incendio y qué entendemos por amago? El fuego sabemos que es un fenómeno químico que está claramente descrito en el documento y que ustedes lo analizarán más en detalle. Y cuando hablamos de incendio, estamos hablando de un fuego que ha sido descontrolado y que ya no lo podemos apagar de alguna forma. Y el amago es cuando es un fuego de pequeña proporción, que si es extinguido, va a quedar prácticamente controlado y se harán la separación de los elementos que lo han provocado y los aseos correspondientes. Como elemento participante tenemos el agente oxidante, que es el oxígeno, el elemento que produce la energía calórica, que es el calor, y el agente reductor, que es el combustible. La técnica ha definido 2 formas de graficar el fuego, a través del triángulo de fuego o del tetraedro del fuego. El triángulo habla de calor, de combustible y de componente. Y eso produce la combustión. Cuando hablamos del tetraedro, también tenemos el combustible, también tenemos el calor, también tenemos el comburente y la reacción en cadena que se produce, que sería el 4º elemento. En cuanto a la reacción en cadena, nosotros podemos establecer los fuegos con llamas, fuegos incandescentes y la reacción en cadena. En este caso, la vamos a dejar como tarea, que se lean lo que aparece en la presentación, y si hay que profundizar más, hay otros textos
que ya están entregados y que profundiza más el tema. ¿Cómo se produce la transferencia del calor cuando ya está la combustión? A través de la radiación que se transfiere a través del espacio por ondas calóricas que viajan en línea recta en todas direcciones. Por la conducción, en donde el calor se transfiere por contacto directo entre un cuerpo y otro. Y la convección es cuando el calor se transfiere por líquidos y gases calentados que al ser más livianos que el aire tienden a elevarse. En cuanto a los métodos de extinción, nosotros lo tenemos por enfriamiento, que en este caso el combate de incendio con agua, por la sofocación, en que nosotros desplazamos el oxígeno tapando el fuego con completo, es lo que conoce como fuego ahogado. Por segregación, en que aislamos los materiales que lo provocan. Y por inhibición, que consiste en interferir la reacción química del fuego mediante un agente extintor. Y aquí estamos hablando de los, ¿recuerdan cómo ella se llama? Extintores. En cuanto a la clasificación de los fuegos, vamos a conocer fuegos A, B, C y D. El sólido común, que es el A, es el típico incendio donde intervienen maderas y otros elementos combustibles comunes. Clase B es el provocado por líquidos y gases inflamables. El clase C es el provocado por energía eléctrica, elementos de instalaciones eléctricas energizados. Y la clase C, D, son metales combustibles, tales como magnesio, titanio, sodio, potasio, uranio. En cuanto a los extintores, conviene profundizar los diferentes tipos de extintores. En esta oportunidad no es recomendable entenderse mucho porque se trata de tener una formación general y saber manipular el extintor en caso que sea necesario. Y saber reconocer la cantidad de extintores que se necesitan en un determinado lugar, en una área determinada. La clasificación de los extintores está realizada a través de los tipos de fuego que están hechos para utilizarlos. En cuanto a su mantenimiento, estos deben tener una revisión periódica, recargarlo en cuanto fue utilizado y que esté en un lugar indicado y visible de fácil acceso. No debe estar en lugares que esté obstruida la pasada. El manómetro sea revisado permanentemente, registrando la presión adecuada y la verificación de la tarjeta de mantenimiento. La norma chilena ha hecho una clasificación de los extintores que ustedes pueden apreciarla en la presentación. En cuanto a los EPP que ya se hablaba anteriormente, pero que no se entraba en detalle, aquí mostramos una amplia variedad que son los equipos de protección personal que se deben utilizar adecuadamente de acuerdo a los requerimientos según la tarea laboral que nos encontremos realizando. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener estos elementos de protección personal? Proporcionar máximo confort y su peso no debe ser el mínimo compatible con la eficiencia de la protección. No deben restringir los movimientos del trabajador. Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento que debe hacerse en la empresa.
Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción y recomendable que tenga una apariencia atractiva. Tenemos diferentes tipos de cascos, diferentes tipos de guantes, diferentes tipos de gafas protectoras, casco para soldadura, antiparras y protecciones auditivas. La clasificación de los elementos de protección personal, primero deben proteger la protección a la cabeza. Segunda, protección a los ojos y la cara. Tercero, protección a los oídos. Cuarto, protección a las vías respiratorias. Quinto, protección de brazos y manos. Sexto, protección de pies y piernas. Séptimo, cinturones de seguridad para trabajo en altura. Octavo, ropa de trabajo. Y noveno, ropa protectora, como se puede apreciar en la lámina. Ustedes deberán profundizar en la lámina las bondades que presenta la protección a la cabeza en la realización de un trabajo determinado y la clasificación de los cascos para diferentes usos. La misma situación para la protección de ojos y cara. Importante, la protección a los oídos. Aunque muchas veces no le damos importancia, a través del tiempo nosotros podemos ser afectados si hay ruido ambiente que al parecer no son ofensivos, pero con el tiempo sí causan daño y termina provocando finalmente una enfermedad profesional de derivada hipoacusia, de donde no se daña el tímpano, sino el oído interno, que produce una sordera permanente y que no es curable. Por lo tanto, si a un trabajador se le han otorgado los elementos de protección auditiva, úselos. También la protección de las vías respiratorias son importantes, muchas veces incómodas de usar, pero cuando estamos en situaciones de aires contaminados, inevitablemente tenemos que usarlas, porque también es un factor de contaminación muy silenciosa que avisa muchas veces cuando es ya demasiado tarde. En cuanto a la protección de manos y brazos, según el tipo de trabajo, existe la variedad de guantes de protección. Utilicemos siempre el adecuado. En cuanto a la protección de pies y piernas, también existe una variedad de calzado de seguridad hoy en día muy cómodos. En antaño sí lo eran bastante incómodos y de mucho peso. Hoy en día prácticamente como un calzado de calle, pero que tiene la protección personal, la puntilla de acero en sus puntas, en que nos resguarda de tropezones ante elementos metálicos especialmente. En cuanto a los cinturones de seguridad y arneses, hay diferentes tipos y aquel que trabaja en altura, que tiene la obligación de subirse a una escalera, por ejemplo, no debe eludir su utilización. En cuanto a la ropa de trabajo, hay que considerar qué tipo de trabajo tenemos y a qué riesgo estamos expuestos. Y ahí la selección de la ropa. En cuanto ya a un caso más extremo, la ropa protectora es una ropa especial
especialmente contra la manipulación de sustancias químicas cáusticas o corrosivas y que no protege la ropa ordinaria de trabajo que se va a romper con el contacto con estos productos químicos. Las ventajas y limitaciones de los elementos de protección personal. La primera ventaja es la rapidez de su implementación. No requiere mucho atado para utilizarlo. Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. Esto ha avanzado bastante en los últimos tiempos. De fácil visualización de su uso, costo bajo comparado con otros sistemas de control y fáciles de usar. La desventaja, no protegen al 100%, la otra parte la tiene que colocar el trabajador. Lo que dice ahí la lámina, dice, crean una falsa sensación de seguridad. Pueden ser sobrepasados por la energía contaminante o por el material por el cual fueron diseñados. Ojo, protegen, pero no al 100%. Hay una falta de conocimiento técnico generalizado para su adquisición. Antes de comprar, en este caso la jefatura encargada de provisionar estos elementos, deben informarse con los técnicos adecuados. Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. Recuerden que el trabajo los va deteriorando, los va ensuciando y van perdiendo su eficacia. En el largo plazo presentan un costo elevado debido a la necesidad de mantención y reposiciones. Requieren un esfuerzo adicional de supervisión, porque todavía quedan trabajadores porfiados, son mínimos de los mínimos, pero todavía existen, que se resisten a su utilización. Si nosotros queremos eficacia en la protección personal, aparte de colocar la parte nuestra, que es el autocuidado, hay que considerar lo siguiente. La entrega del protector a cada usuario en el momento que corresponda. La responsabilidad de la empresa es proporcionar los elementos de protección personal adecuados. La del trabajador es usarlo. El único elemento de protección personal que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo. Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los elementos de protección personal. Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso y mantenimiento de los EPP. El supervisor debe dar el ejemplo utilizándolo cada vez que esté puesto al riesgo. Con todo lo expresado, en esta unidad 2, que está relacionada con los aspectos generales que se deben tener presentes en la realización del trabajo, en cualquiera de las áreas funcionales que estemos, específicamente en este caso que nos referimos a las operaciones en bodega, implica la entrega de los elementos de protección personal, la instrucción del trabajador, la obligación del trabajador de informarse, utilizar los elementos, trabajar con mucho cuidado, sin apresurarse y buscando el autocuidado, que es el valor más esencial que tenemos como persona. Si nosotros no aprendemos a cuidarnos a sí mismos, mucho podrá hacer el Estado, mucho podrá hacer la empresa, podrá ser muy acucioso el supervisor, pero al final vamos a terminar siniestrados. Después de esta exposición, nosotros ya quedamos en condiciones de ingresar a una bodega de depósitos y empezar a realizar los trabajos siempre teniendo presente el autocuidado de cada uno de nosotros. Muchas gracias, queridos alumnos, y nos veremos en la próxima oportunidad.